Bienvenidos a la semana 2, unidad 2, de la materia Organización y Sistemas. Vamos a iniciar la unidad 2 con una pregunta detonadora. ¿Qué denota para tu vida profesional el juego de palabras sistema organizacional? Hagan por favor la reflexión de esta pregunta. Bien, la sociedad organizada. Así es como nosotros vamos a iniciar esta segunda unidad y les quiero comentar que vamos a hacer como un hacia atrás, una vista hacia atrás, con básicamente cómo inició el hombre. En este diagrama que les coloqué en esta diapositiva, quiero hacer énfasis en que el hombre en la era primitiva o en la antigüedad, el hombre de la caverna, tenía ciertas necesidades. Esas necesidades eran cubiertas en su familia a través de la organización que ellos inconscientemente adquirieron. La mujer usualmente se quedaba en casa para la crianza de los hijos. El hombre salía para cazar animales y poder traer a la casa el sustento. Así se formó la familia, ¿de acuerdo? Una vez que estuvieron varias familias establecidas en un lugar geográfico en donde estas familias compartían, además de costumbres, ciertas necesidades, se dieron cuenta que ya no eran familias aisladas, sino que más bien, como les comenté, compartían ciertas necesidades y entonces se creó el concepto de algún modo de comunidades. Las comunidades empezaron a organizarse y a trabajar de tal forma que una familia podía especializarse en cierta actividad, en cierto trabajo, a lo mejor en la cacería, otra familia en la agricultura, otra familia en el tejido, otra familia quizás en la creación de prendas de vestir, y así fueron cubriendo las comunidades sus propias necesidades comunes. Estas comunidades, al igual que las familias, fueron creciendo y también fueron de algún modo colocándose en cierta zona geográfica, y así se crearon los pueblos, así nacieron los pueblos. Una vez que los pueblos se establecieron como tal y se formalizaron, ellos aprendieron que debía haber un líder que pudiera organizar dichos pueblos, a sus comunidades, a sus familias y poner orden en el comportamiento del hombre. Así se creó el gobierno. Dentro del gobierno, nosotros podemos conocer, bueno, existen varios gobiernos, y cada gobierno fue fomentando o propiciando, promoviendo el tipo de cultura que quería para su pueblo o para sus pueblos. Y más arriba de este escalafón o de este diagrama, como le quieran llamar, surgieron la especialización de las actividades a través de la creación de las empresas. Es así como la sociedad hoy día se organiza. Y cuando nos referimos a después de las culturas, las empresas, ¿por qué está así? Gobierno, culturas y empresas. El gobierno es algo más local, algo que regula los pueblos. Las culturas empiezan a trascender en los límites geográficos de los países. Es importante aquí hacer esta diferencia porque aquí el intercambio cultural se empieza a dar no solo en una zona geográfica limitada, sino más bien a través de los países, y por lo tanto la organización, esta sociedad organizada, la organización de las personas
de una manera comercial se empieza a hacer a través de las empresas. Probablemente en la antigüedad las empresas obviamente no funcionaban como hoy día funcionan con los sistemas de organización que tenemos. Los sistemas de organización anteriormente pues eran más a prueba y error, obviamente más rústicos, no tan planeados. Hoy día las empresas cuentan con estructuras y con sistemas organizados muy sofisticados, pero así es como inició la sociedad organizada. El enfoque de sistemas, y entre paréntesis coloco, debe operar como un sistema. Y aquí en este otro diagrama les coloco contar con un sistema. Como paso 2, aseguramiento de buenos resultados. Y como paso 3, los elementos de entrada, procesamiento, salida y retroalimentación que veíamos en la unidad anterior. Este es el enfoque básicamente de cómo debe operar un sistema. Las entradas y salidas son muy importantes. Hago mucho hincapié porque esto lo vamos a continuar viendo a lo largo de toda la materia. Bien, aquí en este diagrama que les coloco, o que les quise colocar, hago énfasis en lo que les acabo de decir. Al centro, dentro del triángulo, vemos a las familias, primero al individuo como una unidad. Al individuo con su familia, dentro de una comunidad, y la comunidad formando pueblos y los pueblos formando las provincias. Así es como funciona la sociedad organizada. Bien, los componentes de la empresa como un sistema social. ¿Cuáles son sus características? Después de entender cómo opera la sociedad organizada, vamos a trasladarnos a comprender cómo opera una empresa organizada, obviamente. Las características son las siguientes. Debe evocar orden, debe contar con una estructura, y usualmente el término que se utiliza para este tema de debe contar con una estructura se refiere a estructura orgánica. Organigrama, instalaciones y electrónica. Debe facilitar la integración de recursos. La definición de funciones y responsabilidades de los puestos que le integran. Debe contar con una definición de ello. Se diseña con base en los procesos del negocio. El proceso que se utiliza en una empresa, no sé, chicharrones Pepín, no es para la producción de sus chicharrones, por ejemplo, no va a ser el mismo proceso que va a utilizar otra empresa que hace el mismo alimento. Cada empresa debe tener, en el ideal, sus propios procesos definidos, y esto va en función del personal contratado, de su capacidad instalada, pero además del equipo con el que cuenta. Debe operar como un sistema, debe adaptarse con rapidez a los cambios. Es muy importante adaptarse con rapidez a los cambios. Y deben diseñarse en función de las necesidades del negocio y su visión, misión, filosofía estratégica y valores. La organización como una estructura lo vamos a distinguir entre integrada en organigramas, física o de instalaciones, y electrónica en página web por medio de internet. Esas son las estructuras de una organización. Integrada en organigramas, como ustedes bien saben, es la estructura orgánica de la empresa. Es básicamente quién está arriba de mí en el organigrama, cuál es la jerarquía o la línea de jerarquía que se debe seguir, quién está debajo de mí y cuáles son mis pares dentro de la organización. ¿Quiénes son mis pares? La estructura organizacional física o de instalaciones básicamente es cuál es la estructura física con la que cuenta la empresa, cuáles son los espacios en donde nosotros vamos a estar desarrollando nuestro trabajo, en dónde va a estar ubicada o en dónde está ubicada esta organización. La estructura electrónica en web es lo que hoy en día se utiliza en gran medida por las empresas que se están adaptando a los cambios.
es la presencia de la marca, de la empresa, de la compañía dentro de un mundo digital. En este diagrama que les coloco y que también está incluido, de hecho lo tomé de la bibliografía de esta materia, básicamente aquí lo que quiero que ustedes comprendan es el tema de la empresa como un sistema. E insisto, hago hincapié en las entradas y las salidas. Aquí lo manejan como entradas del entorno y las salidas al entorno. Y en estos, digamos, dibujos que vemos, estos rectángulos oscuros que vemos dentro del rectángulo más grande, eso significa la organización y cómo la organización de algún modo opera para poder procesar toda la información de este sistema o todo lo que entre del entorno para poderle dar salida. Y como todo este sistema, todo este diagrama que les estoy mostrando es el proceso de producción, si lo quieren ver de este modo, de un sistema, de una empresa. Bien, y el concepto de sistemas administrativos ya más aterrizado a la parte administrativa, porque hemos escuchado sistemas de información y organización. ¿Cómo todo esto se aterriza a sistemas administrativos? Bien, los sistemas administrativos se entienden como un conjunto de componentes interrelacionados que reúne, procesa, almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Básicamente es aquel medio a través del cual nosotros vamos y depositamos información, datos o aquello que se nos está solicitando. Este cúmulo de datos son almacenados en un algo, si lo quieren llamar así, y finalmente esto nos va a servir o nos da salida para poder obtener, independientemente del área a la que pertenezcas, los datos de ese cúmulo de información. Bien, la siguiente diapositiva nos habla acerca de la importancia de los sistemas administrativos. ¿Por qué son importantes y por qué es un tema en esta unidad? Bien, con los sistemas administrativos nosotros incrementamos la eficiencia, tenemos un ahorro económico, obviamente al reducir tiempos, eso se traduce en eficiencia, en dinero. Ahorro económico, les decía, es una fuente de ventaja competitiva y surge de una necesidad. Cuando nosotros hablamos de una fuente de ventaja competitiva, quizá en este momento, si ustedes están, no sé, en algún puesto distinto al de administrador dentro de una organización, probablemente no les sea tan familiar la parte de poder comprender qué es una fuente de ventaja competitiva, pero yo les hago una analogía de quién puede ser más poderoso. Por ejemplo, la empresa Google, que actualmente maneja no solo el buscador, sino otras herramientas, inclusive hoy día existe una herramienta llamada G Suite, que es de Google, en donde una empresa puede tener varios elementos o varias aplicaciones de uso para su organización, o cualquier marca que ustedes quieran colocar que sea de competencia para Google, si es que se puede llamar competencia, que sirva también como buscador, pero sin todas esas herramientas que pueda ofrecer a una empresa. ¿De acuerdo? Esa es una fuente de ventaja competitiva y es, quieran o no, un sistema de administración. Hay empresas que basan toda su información, toda su operación, sobre todo las empresas de servicios, en plataformas como G Suite. Aquí les coloco en la diapositiva una nota que es: leer la conversión monetaria al euro crea una pesadilla de sistemas. Este caso es muy interesante, yo les sugiero que lo lean con calma, sobre todo. Bien, principios de los sistemas administrativos. ¿Cuáles son esos principios? El autocontrol,
el determinismo, igualdad de finalidad, interacción o coordinación, principio del objetivo, jerarquía o subsidiariedad, economía y determinación de las responsabilidades. Estos principios se los comento como información y conocimiento general. No vamos a ahondar en ninguno de ellos, pero sí es importante que ustedes conozcan que estos son los principios de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos y la etapa de organización del proceso administrativo, ustedes como ya saben, esta definición fue por Henry Fayol. Él ideó a finales del siglo XIX la organización con base en el proceso de administración y lo ordenó del siguiente modo. Quise hacerlo así en esta tabla porque usualmente hay una teoría en donde en una técnica de aprendizaje, si tú colocas las primeras letras de lo que te quieres aprender, si es que ustedes, porque esto sí es muy importante, esto sí, probablemente algún día, dentro de unos años se van a acordar de qué fue lo que dijo la Miss o qué fue lo que dijo la maestra. Bueno, yo se los quise colocar en esta tabla de forma en que ustedes lo recordaran. Básicamente las primeras letras son PODIC, y significa planeación, organización, dirección, integración y control. Esos son como las etapas de organización del proceso administrativo. Repito, planeación, organización, dirección, integración y control. Bien, muchísimas gracias. Esto es lo último de la unidad 2. Espero haber sido clara y de cualquier modo sigo a sus órdenes. Muchas gracias.